Muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de guardar el corazón y hoy vamos a hablar específicamente de guardar lo que hablamos. La palabra, en primer lugar, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios nos enseña que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Y notemos las palabras, sobre toda cosa guardada. Eso implica que debe ser una prioridad, debe ser lo número uno en nuestras vidas, debe ser imprescindible, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos vidas y vidas en abundancia. Pero si no guardamos nuestro corazón, en lugar de tener vida en abundancia, lo que vamos a tener es muerte. Porque si no guardamos, si guardar nuestro corazón de él mana la vida, no guardar nuestro corazón significa que de él va a manar muerte. Por el otro lado, la palabra en Proverbios capítulo 18, versículos del 20 al 21, ya específicamente refiriéndose a lo que hablamos, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y al que la ama comerá de sus frutos. Lo que el versículo, este pasaje nos está diciendo es que nos vamos a llenar de las palabras que hablemos, y las palabras que hablemos tienen el poder de dar vida o de dar muerte. La muerte, y entonces la muerte y la vida, y cuando hablamos de la muerte no necesariamente significa la muerte física, pero sí puede significar la ruina, tanto en lo espiritual, en lo emocional y aún en lo físico. En Santiago capítulo 3, versículo número 1 al 12, nos habla también del poder de la lengua. Dice la palabra: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que encontramos en este pasaje, en primer lugar, es que la lengua, nuestras palabras, inflaman todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Por un lado. Por el otro lado, que la lengua no puede ser domada por el hombre. Solo cuando ponemos nuestra lengua, nuestra boca, bajo el control del Espíritu Santo, entonces nuestra boca va a ser una boca de bendición. Mientras no está bajo el control del Espíritu Santo, es una boca sujeta a maldición, a pronunciar maldiciones, a pronunciar palabras que parecen aguas amargas, que parecen aguas saladas,
que no dan vida, sino que dan muerte. Y la palabra también en este pasaje nos enseña que si somos capaces de refrenar la lengua, seremos capaces también de refrenar toda la carne. Por eso necesitamos poner nuestra lengua bajo el control del Espíritu Santo, porque quien nos ayuda a hacer morir las obras de la carne es el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13. Si no cuidamos nuestras palabras, podemos encender un gran fuego, un mundo de maldad, a través del chisme, la murmuración, la calumnia, el juicio, la mentira, la acusación, la condenación, la culpa, el menosprecio, la burla, etcétera. Todas esas cosas producen maldad en el corazón, son resultado de la maldad en nuestro corazón y pretenden transmitir esa maldad a otras personas. Lo que la palabra de Dios también nos dice en ese pasaje de Santiago es que ella no puede servir para bendecir o para maldecir, que nuestra boca, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, debe ser para bendición. Muy sencillo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, la palabra de Dios dice que Él bendecirá a los que nos bendicen y maldecirá a los que nos bendicen. Pero eso también se puede decir de esta otra manera. Dios nos bendecirá si nosotros bendecimos a otros, y recibiremos maldición si maldecimos a otras. La palabra también en este pasaje de Santiago dice que no puede, de nuestra boca no puede brotar agua dulce y agua amarga. Es decir, el agua amarga sería la queja, la insatisfacción, la inconformidad, la incredulidad, la incomodidad, sino que debería brotar agua dulce de ellas, es decir, agradecimiento, satisfacción, contentamiento, fe, seguridad, esperanza, etcétera. Por ser a imagen de Dios, nuestra lengua tiene poder creativo. Dios nos lo dio para ello, pero la caída pervirtió ese poder creativo, de tal manera que ahora el diablo, que no tiene ningún poder, necesita una boca que hable de sus palabras para que lo que quiere hacer se produzca. Por eso tenemos que cuidar también nuestras palabras, porque si no cuidamos nuestras palabras, somos ligeros con nuestras palabras, en lugar de decir bien, decimos mal, en lugar de agua dulce brota agua amarga, en lugar de agua dulce es agua salada, entonces vamos a estarle dando vida a lo que el diablo quiere hacer. Y recordemos que el diablo quiere robar, matar y destruir nuestras vidas en todos los aspectos, de tal manera que también no solo necesitamos cuidar lo que hablamos para guardar nuestro corazón, sino necesitamos cuidar lo que hablamos también para que nuestra boca no sirva para realizar los planes del diablo. La palabra nos habla muy claramente de que nuestras palabras deberían ser para edificar, para consolar y para animar, para exhortar. Lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Y también en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para hablar de Dios y de las cosas de Dios, para hablar de Dios y de su palabra. Lo mismo Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 nos recuerda que en relación con la palabra de Dios la repetiremos a nuestros hijos y hablaremos de ella estando en nuestra casa y andando por el camino y al acostarnos y al levantarnos, es decir, en todo tiempo. Y Mateo capítulo 12, versículo 34, también Jesús pronuncia una oración
que es sumamente importante en relación con las palabras que hablamos. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por ello debemos cuidar nuestras palabras. En nuestro corazón hay, en estos momentos en que todavía no hemos sido plenamente perfeccionados a la imagen de Cristo, en nuestro corazón conviven, el corazón está partido en dos. Una parte que ya fue renovada, una parte que ya el Señor la transformó y otra parte que todavía es resultado tiene la programación de la vieja naturaleza, y a esa parte la palabra de Dios nos le dice que es engañosa y perversa más que todas las cosas, en Jeremías 17:9. Por ello, debemos cuidar de no hablar lo que las palabras que salen de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón, sino las palabras que salen de nuestro corazón ya transformado y renovado por el Espíritu Santo. Y hay otra cosa también con las palabras que hablamos también las oímos, y recordemos que necesitamos cuidar lo que oímos, porque lo que oímos también nos es añadido. Si hablamos mal, nos es añadido lo malo; si hablamos bien, nos es añadido lo bueno. Entonces, el cuidar las palabras tiene un doble objetivo: cuidar no solo lo que hablamos, sino cuidar también lo que oímos, porque las palabras que hablamos afectan las dos cosas. Así que guardemos nuestro corazón guardando nuestras palabras, y que nuestra boca sea una boca de bendición, una boca de edificación, una boca de exhortación, que nuestras palabras no sean espada que dañe el corazón de otros, sino sean medicina que sane, que libere, que restaure, como dice la palabra. Así que seamos sabios en nuestra manera de hablar, no seamos necios, como también nos lo dice Proverbios. Muy bien, con eso hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo día. Gracias por conectarse, y si Dios lo permite, más tarde volvemos a compartir, nos volvemos a reunir para compartir otra perla de la palabra y seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones y un abrazo.